Miguel. Disculpe usted, señor presidente, no quiero ser aguafiestas ni juzgado así, no. Pero en 1980, cuando el ingeniero Jorge Díaz Serrano llevó a México y la producción petrolera lo hizo el quinto productor mundial, el cuarto quinto productor mundial, y un abastecedor seguro, el jeque Staki Yamani, famosísimo en aquella época, lo reconocía, y México era un proveedor seguro de petróleo. En 1980, Giscard d'Estaing en Francia, Schmidt en Alemania, una gira Francia, Alemania, Suecia, Canadá. El petróleo en junio de 1980 nos hacía de oilers, los petroleros del mundo. Y éramos recibidos con fanfarrias y alfombra roja el presidente López Portillo y el propio Jorge Díaz Serrano y todo el gabinete. En fin, un año después, exactamente un año después, el 6 de junio de 1981, Jorge Díaz Serrano sale de la Dirección de Petróleos porque bajó el petróleo y el mundo le dijo, bueno, está bajando el petróleo, tienes que bajarme los precios, sigo comprando a ti. Hubo miembros del gabinete de don José que le dijeron, no, esto es imposible, y se llegó a firmar, el que no nos compre el petróleo hoy no le volveremos a vender a nada. Y el mercado mandó, el mercado decidió. ¿Cómo prever, señor presidente, que todo esto, que entonces, junto con el petróleo, la prioridad del presidente López Portillo, los energéticos, era el sistema alimentario mexicano, alimentar al país? Y dependía, puso en manos, en la suerte del petróleo, el futuro de la nación. Y ese precio, ese futuro, parecía rozagante, promisorio, maravilloso. Se iba a administrar la abundancia. Y cataplum, un año después exactamente, el petróleo descendió bruscamente de precio y todo ese sueño y toda esa promoción y toda esa oferta de que nos iba a ir muy bien, se desvaneció totalmente. Simultáneamente, nuestros técnicos, con todo el Instituto Mexicano del Petróleo que había entonces, y esto rima con la ciencia y la tecnología y el CONACYT, se cerró o no han producido o no produjeron a los técnicos que esa gran riqueza requiere una mejor preparación, como Statoil en Noruega, donde hemos estado también allá. Y un gran mexicano de apellido de la Madrid dirigía Statoil, era un prominente mexicano de Tampico, Tamaulipas, el que estaba ahí en Statoil en Noruega. Bien, hoy día se cortan planes para la ciencia y la tecnología. Dice Ruy Pérez Tamayo, ese eminente científico mexicano, que en las grandes crisis es lo que se debe actuar al revés, meterle más a la ciencia, invertir más en educación y en la tecnología. ¿Cómo prever entonces, cómo prepararnos, cómo pone usted un escudo a todo este magnífico plan? ¿Quién podría oponerse o criticarlo o poner limitantes de bienestar para 120 millones de mexicanos, el progreso de la nación? Prever una caída, un tropezón, ¿cuánto nos costaría y cómo iría? No quiero ser aguafiestas, pero cómo también se puede ver el anverso y el reverso de la medalla. Gracias por su respuesta, señor presidente. No, muy bueno tu planteamiento. Mira, nada más hay situaciones distintas. Para empezar, en aquel entonces los precios del petróleo estaban altos, no es el caso de ahora. Los precios están pues a la mitad de lo que costaba el petróleo durante el gobierno de Fox y de Calderón. Ellos tuvieron la suerte de contar con los precios más altos del petróleo en toda la historia. $100 por barril promedio. Entró muchísimo dinero que se desperdició, para decirlo de manera benévola. En efecto, cuando López Portillo y cuando el ingeniero Díaz Serrano se hablaba de que nos preparáramos para administrar la abundancia, y se apostó solo al petróleo, se caen los precios y se genera
la crisis o se precipita la crisis que ya se venía padeciendo. Ahora es distinto. Nosotros estamos hablando de aumentar poco a poco la producción y llevarla a 2.600.000 barriles para el 2024. Estaríamos produciendo lo que se tuvo durante el sexenio de Calderón. Nosotros tuvimos una mayor producción en los últimos tiempos. En 2004, que se obtuvieron 3.400.000 barriles diarios. Y nosotros estamos hablando de 2.600.000. Estamos 800.000 barriles abajo. Entonces no es apostar todo pues a la producción. No tendríamos además los recursos para eso. Se tendría que endeudar al país y eso no lo vamos a hacer. Y una variable, como dirían los tecnócratas, distinta, es que no hay la corrupción en Pemex que había en ese entonces y que había hasta el pasado gobierno. La corrupción en Pemex, como la corrupción en el país, ha afectado mucho. Entonces, por eso no se resisten crisis por la corrupción que impera en Pemex, que haya imperado en Pemex. Entonces va a ser distinto y sí tenemos nosotros mucho cuidado en no depender solo del petróleo. Ahora, por ejemplo, yo creo que con la firma del tratado va a crecer mucho más la inversión extranjera y va a haber más desarrollo de la industria manufacturera, mucho más desarrollo, tanto para el mercado interno como para la exportación. Se están dando condiciones favorables, no solo en el caso del petróleo, es más, en el caso del petróleo hay hasta nubarrones en lo internacional. En lo que tiene que ver con el comercio exterior, para el caso de México hay condiciones favorables. Por eso nos importa mucho el que se apruebe el tratado, porque le conviene a México y le conviene a Estados Unidos y le conviene a Canadá. Pero sí estamos tomando en cuenta eso y el modelo mejor, el más racional, precavido, responsable en cuanto a explotación petrolera es el de Noruega. Ellos, por ejemplo, tienen que dejar de sus ingresos petroleros, ¿sí?, recursos para un fondo que le corresponde a las nuevas generaciones. O sea, nosotros vamos a utilizar el petróleo para la actividad productiva, se va a sembrar el petróleo, a eso me refiero.
Esa es la idea, o sea, pensando en las nuevas generaciones, y se van a utilizar recursos también para energías alternativas. Necesitamos también avanzar. En el terreno tecnológico, yo respeto mucho, ¿no?, las opiniones de los científicos, de los críticos acerca de nuestra política, pero esto que estamos haciendo, por ejemplo, es reactivar el Instituto Mexicano del Petróleo. Los técnicos que están a cargo de la rehabilitación de las refinerías, la tecnología que estamos utilizando en Dos Bocas es del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, hay más desarrollo tecnológico, ¿sí?, ahora que el que había el año pasado en Pemex. O sea, podemos probarlo. Y esto significa, desde luego, más inversión en ciencia y en tecnología. Y no vamos a dejar de apoyar este renglón que es importantísimo. A ver, miren, pero nos